la bienvenida. Área Informativa presenta Emprendedores Exitosos. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, Daniel? Todo bastante bien, gracias a Dios. Chévere, qué bueno tenerte, porque ya nuestra audiencia te espera en razones para emprender en tiempos de crisis. Sin embargo, hoy vamos a hablar de mercadeo en estos tiempos. Exactamente, porque en una empresa básicamente se aplican los mismos conceptos que se aplican en el emprendimiento. Y cuando nosotros vemos la mayoría de las empresas venezolanas, que las pymes, e inclusive podemos hablar hasta de empresas polar, son emprendimientos en sí porque son empresas familiares. Lo que pasa es que son emprendimientos que no están empezando, sino que tienen ya ciertos años en el mercado. Pero además que cuando nos referimos a esos emprendimientos que son un ejemplo, cuando hablamos de empresas pequeñas que se ven con algunas resistencias que en cuanto a la economía, oportunidades que están presentes, sin embargo hay que minimizar las amenazas. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacemos en la actitud ante la adversidad, como tú bien lo destacas en tus artículos, y cuando nos enfrentamos a una economía un poco tirante, si se quiere decir, hay oportunidades y hay que minimizar las amenazas? ¿Cómo hacer para transitar en este mercadeo, en estos tiempos, y ser efectivos? Bueno, básicamente tendremos que navegar por las turbulentas aguas del océano venezolano, y para hacerlo con éxito hay que tomar ciertas cosas en cuenta. La primera es que nosotros no podemos cambiar el ambiente. Es verdad, las situaciones no son las óptimas, pero tenemos dos posibles reacciones. Una, nos quedamos sentados haciendo lo mismo, esperando resultados diferentes, y echándole la culpa al entorno de nuestros fracasos, o tratamos de reinventarnos, de ver dónde están las oportunidades, de tomar una actitud proactiva. Y muchísimas de estas empresas, yo sé que estamos pasando momentos difíciles, inclusive con la situación Cadivi estamos pasando momentos bastante difíciles, pero para los que no se quedan sentados, sino que buscan oportunidades, pueden llegar muy lejos. Te voy a dar ejemplos claros en el caso Cadivi. Hay muchas empresas en Venezuela que han quebrado porque no son competitivas en calidad o en precios con los productos importados, porque bueno, teníamos una inflación muy grande, y adicionalmente de la inflación teníamos una tasa de cambio que se había movido muy poco. Ahora, como hay una menor entrega de dólares, básicamente hay productos que no van a desaparecer del mercado, pero eran productos que antes se hacían en Venezuela, que las plantas cerraron porque no eran competitivas. Esas plantas pueden volver a abrir, y eso es una forma de cambiar esa amenaza tan grande que está en el ambiente hacia un entorno positivo. Pero tenemos que cambiarnos el chip, porque yo he hablado con algunos de mis clientes y otras de las cámaras que asesoro, y con diferentes gerentes generales, y me dicen, no, pero es que la materia prima y todos los productos, siempre hay algo que es importado. Y mi respuesta es, señores, estoy totalmente de acuerdo. Ahorita vivimos en una economía de puerto, pero hace 15, hace 20 años o hace 5 años, esos productos eran importados. Lo que hay que ver es cuáles no eran importados y ver cómo se pueden hacer aquí. Y eso sería una forma de, por lo menos, llevar y cambiar todo lo que es la problemática con el entorno en cuanto al caso de los dólares. Ahora, no solo en el caso de los dólares, tenemos muchísimas oportunidades que podemos utilizar. Ahí, básicamente, yo me acuerdo en artículos que escribí antes y después de las elecciones, que en caso de que ganara la corriente que ahorita está en la presidencia, que es con el presidente Maduro, ellos tenían ciertos objetivos estratégicos. Y si tú tratabas de alinearte con negocios que vayan con esos objetivos estratégicos, podría ser extremadamente exitoso. Vamos a dar un ejemplo ahorita. Una de las industrias que el gobierno quiere desarrollar es la industria turística. Inclusive, es una de las industrias que nosotros en nuestra compañía estamos apostando y estamos trabajando con varias cámaras de comercio al respecto. ¿Estamos preparados para ello? ¿Cómo? ¿Estamos preparados para ello? Y yo creo que no estamos preparados, pero creo que nos podemos preparar. Básicamente hay dos formas. Una, ahorita tenemos unos créditos que por lo menos para el turismo rural son de 7%.
Para otro tipo de turismo, no sé exactamente los números, pero creo que están entre 10-12%, con ciertas condiciones de años muertos y cosas así, que te permiten poder equipar los equipos. Equipar las posadas, los pequeños, o sea, los pequeños hoteles, porque Venezuela es un país que tiene grandes oportunidades y tiene, mira, tenemos desde la Gran Sabana, desde playas en todo el país, y bueno, podría estar hablando el Santo Ángel, podríamos estar hablando toda la entrevista acerca de las grandes oportunidades o sitios turísticos que hay. ¿Qué pasa? En estos días estaba hablando con una persona que tiene una posada en Cumaná, y ellos me decían, no, pero es que como la delincuencia está muy grande, todas las posadas no estamos perdiendo dinero. Y ya va, yo les decía, ok, señores, estoy totalmente de acuerdo con ustedes, la delincuencia es fuerte, pero ¿qué hacemos? Ustedes se pueden unir como una cámara. ¿Qué vamos a esperar? Que papá gobierno nos ayude y acabe la delincuencia, a pesar que esa debería ser una de sus funciones, o nosotros vamos a darnos cuenta que la delincuencia está ahí, que no podemos hacer nada, y que si nos unimos como equipo, podríamos pagar un equipo de vigilancia, podríamos desarrollar o tener un grupo de, no una policía, pero unos vigilantes que garantizaran la seguridad de las personas que vayan a esas posadas. Y te aseguro que la tasa de ocupación puede aumentar muchísimo si lo haces de esa manera. Entonces tenemos que ver dos cosas. ¿Cuáles son las cosas que podemos aprovechar de parte de que nos da el gobierno y cuáles cosas no podemos cambiar, pero que no podemos dejar todo en manos del gobierno, porque hay muchísimas cosas que no van a cambiar? Entender que no van a cambiar y entender cómo si nos unimos como industria podemos lograrlo. Bueno, es interesante tu postura, sin embargo, cuando hablas de turismo, recuerdo en estos días que hubo un apagón, 12 estados se quedaron sin luz y a nivel mundial fuimos trending topic de noticia, ¿no? Igual pasa con la seguridad, en este caso los extranjeros ¿se animarían a venir o estamos hablando de un turismo interno? Yo creo que estaríamos hablando de ambos. Primero voy a desarrollar el turismo interno. Con todos los problemas que están pasando para la entrega de dólares, no se puede viajar al exterior como se viajaba antes. Y el turismo interno ha crecido muchísimo últimamente. Inclusive, una de las cosas que me llama la atención es que los precios de los hoteles, si tú los llevas a precios internacionales, la relación calidad-precio es, bueno, no tiene sentido en lo que puedes conseguir en otro país. Entonces, el turismo nacional, a los precios a que está, tiene unas oportunidades de ganancia muy importantes. Y hay proyectos, ahorita conozco proyectos que se están haciendo de posadas. Yo he trabajado con la gente de Cuerpo Lara, por decirte algo, y clientes en diferentes partes del país. Y mira, el turismo, ellos están invirtiendo en turismo y apostándole a eso. Ahora vamos a hablar del turismo internacional. Okay. No, perdón, creo que tenías una pregunta. No, quería identificarte, amigo. Conversamos con Daniel Velázquez, es conferencista, asesor integral de negocio y emprendimiento. Estamos conversando del turismo y vas a abordar entonces lo que sería este enfoque a nivel internacional. A propósito de ello, quería agregar que también es una oportunidad entonces de formación en servicio, tomando en cuenta que también tenemos ese punto no a favor. Bueno, primero vamos a hablar del turismo internacional y luego tocamos el punto de servicio. Okay. En el turismo internacional, lo que se puede hacer es lo mismo, que las cámaras se unan, por lo menos podremos hablar de Camicom, y que garantizaran entre ellas la seguridad en ciertos sitios en Margarita, por decirte algo, que es lo mismo que se hace en República Dominicana. Y a la hora de que ellos vendan sus paquetes utilizando agencias fuera del país, en el paquete se le garantice la seguridad al extranjero, porque a pesar de todo tenemos una colonia alemana y tenemos una colonia argentina que sigue viniendo y que es importante dentro del turismo internacional. Y una cosa que me llamaba mucho la atención cuando viajaba a Dinamarca es que todo el mundo conocía Isla de Margarita. Entonces, si nosotros podemos garantizar eso, ¿pero cómo lo garantizamos?
Los hoteles no tienen el dinero, así se unen todos, para poder dar la seguridad en toda la isla. Pero sí pueden escoger 5 o 6 destinos que pueden garantizar la seguridad. Entonces sencillamente se les dice a los turistas, mira, estos son los destinos a que tú puedes ir y en los cuales nosotros vamos a tener vigilancia de tal a tal parte para que tú puedas estar tranquilo. Se pueden buscar a los turistas en los aeropuertos y se pueden utilizar esas oportunidades. Ahora, en el área de servicios, es otra área interesante, porque, bueno, si nos comparamos con Colombia, el servicio al cliente en Colombia es algo muy, muy, muy bueno. Nosotros tenemos que identificar primero cuál es nuestro segmento de mercado, porque el segmento de mercado va a determinar cuáles son sus requerimientos en cuanto a servicio al cliente. Te voy a poner un ejemplo que no es de turismo, pero una persona que va a comprar un BMW no está esperando el mismo servicio que una persona que va a comprar un Yaris en la Toyota, o alguien que va a un restaurante importante, o que contra otro que vaya a McDonald's. Entonces hay que ver cuál es tu segmento de mercado del turismo y definir en ese segmento cuáles son las necesidades del segmento. Porque un gran error que cometen la mayoría de los emprendedores es pensar que todo el mundo piensa como ellos, valga la redundancia, y ellos definen los parámetros del servicio al cliente. Después de definir cuáles son esos parámetros, se pueden dar cursos de, ¿cuál sería la palabra? Cursos de formación, en los cuales se les haga entender a los empleados, uno, la estrategia en este caso de los hoteles o de los sitios turísticos, dos, cómo su trabajo encaja en esa estrategia, y tres, cómo la importancia de ese servicio va a llegar directamente al número de personas que llegan al hotel y se va a transformar en mayores ganancias para el hotel y en estabilidad laboral para ellos. Claro. Interesante ese planteamiento. Además, en Razones para Emprender en Tiempos de Crisis, con el experto Daniel Velázquez, le damos un giro a la información, porque definitivamente tenemos que entender que hay una realidad y que independientemente de asuntos que tenga que manejar el gobierno, los emprendedores tienen que adecuarse en ese sentido. Daniel. Totalmente, porque no nos podemos quedar sentados esperando que el gobierno solucione todo, porque el gobierno tiene muchas prioridades, tiene muchísimas cosas. Entonces nosotros tenemos una cosa, que la suma de las voluntades es mucho más contundente que el esfuerzo de cada uno por separado. Y nosotros, inclusive, un servicio que le ofrecemos a las cámaras de comercio es: vamos a trabajar como cámara para tratar de, como cámara, resolver problemas que quizás en ese momento que deberían resolverlo el gobierno, pero ya que no lo hace, nosotros no vamos a quebrar porque el gobierno no lo haga. Claro. Me quedan un par de segundos y necesito una gran conclusión, además que nos recuerdes dónde te seguimos, dónde te llamamos. Ok, perfecto. Mira, la conclusión sería que no podemos dejarnos vencer por el negativismo, porque en el momento que nos dejemos vencer por el negativismo, estamos directamente en la profecía autocumplida y vamos a fracasar y vamos a quebrar. Lo segundo es que no podemos cambiar el entorno, pero sí podemos cambiar nuestra actitud y buscar soluciones para conseguir oportunidades o para tratar de dar nosotros ciertos servicios que en este momento no se están dando, pero que no vamos a quebrar diciendo que son culpa del gobierno. Y bueno, me pueden contactar directamente a través de mi teléfono celular hablando de servicio al cliente. Yo trato directamente la entrada de los clientes en mi compañía, el 0414-316-8182. 0414-316-8182. Los invito a que entren en mi página web. Estamos teniendo más o menos 2,000 visitas diarias a www.p de papá y de iglesia consultores en plural gdegato.com, www.piconsultoresg.com, y que nos sigan en Twitter, que es exactamente @piconsultoresg. Muchísimas gracias, Daniel, un placer conversar contigo. No, mira, el placer es mío, Tania. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Para mí un honor.
Igual, un honor escucharte. Gracias, amigos. Daniel Velázquez, conferencista, asesor integral de negocios y emprendimiento. Bueno, en esta sección, razones para emprender en tiempos de crisis, con el experto con quien acabamos de conversar. Revisábamos mercadeo en tiempos de crisis. 3:59.